Bueno, ahora si les parece, vamos a iniciar, sobre todo la charla de hoy. Bueno, para quienes no nos conocen, esta charla está organizada por COENDU, Conservación de Especies Nativas del Uruguay, nuestra ONG. Y bueno, muy contentos ya con la asistencia de público, sobre todo puntual, porque normalmente en Uruguay pasa que hay una charla que la pones a cierta hora y bueno, después resulta que somos muy impuntuales los uruguayos y solemos entrar 10, 15, hasta 20 minutos tarde a las charlas. Así que bueno, bienvenidos y gracias por estar acá. La charla de hoy le pusimos el nombre Estado de Conservación de nuestro gato de Pajonal, con dos expositores que de mucho agrado tenerlos aquí con nosotros hoy, como es Flavia Tirelli, que es una bióloga con un doctorado en mamíferos y aves, en la evolución de ellos, que trabaja en el Instituto de Biociencia de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, y Diego Queirolo, más conocido aquí en Uruguay por nosotros, profesor adjunto del Centro Universitario Regional Noreste de la Universidad de la República. Esta charla surge a raíz del reciente artículo que ellos, junto con otros autores, donde hay incluso gente allegada, por lo menos a nosotros, como por ejemplo Nadia Bow, si no me equivoco, creo, no sé si está Alejandra Cargavino, también puedo nombrar a alguien capaz en forma equivocada y pido disculpas, pero bueno, ese artículo habla, el nombre un poco nos asustó, porque dice alto riesgo de extinción y conectividad de hábitat limitada del gato de las pampas de Munuay, un félido endémico de la región sabana uruguaya. Así que bueno, con ese nombre, alto riesgo de extinción, de un gato, como es el gato de Pajonal, prácticamente no es endémico de Uruguay, pero porque también estaría en el sur de Brasil y en una parte menor de Argentina, obviamente nos da una responsabilidad muy grande el nombre, ¿no? Tenemos un animal con una especie con un alto riesgo de extinción. Esto es fruto de, quizás recuerdan los que nos vienen siguiendo nuestras charlas, que el año pasado estuvo Fabio Oliveira do Nascimento y Anderson Feijó, dos de los tres autores que tenía otro trabajo que salió el año pasado, una revisión taxonómica del gato de Pajonal, que bueno, es una especie que ha recorrido varios nombres científicos y clasificaciones hasta que ahora, luego de ahí, bueno, quedó como que nuestro gato de Pajonal no sería una subespecie, sino que sería una especie propia en sí mismo, Leopardus munai, sería el nombre. Y bueno, y hoy vamos a darle ahora ya paso quizás a Diego y a Flavia para que nos cuenten un poco más sobre nuestro gato y más precisamente sobre este artículo que, como les digo, habla del peligro de extinción de esta especie. Así que bueno, no sé, Diego, Flavia, ¿cuál de ustedes va a iniciar? Creo que inicio yo. No sé si Sí. querés decir algo, Flavia. Hola a todos. La- yo no hablo muy bien. Yo voy a intentar hablar un poquito, pero es un portuñol malo. Eh, Diego, yo pienso que yo puedo compartir. Bueno, ¿Puede sí, ser? sí, sí. Bueno, yo hago la presentación inicial y después le paso la palabra a Flavia cuando comparta con nosotros. Mauricio, ¿puedes liberar acá para compartir? Sí, déjame ver si lo hago directamente o tú tienes que pedir, creo que... Ujú. Vamos a... Ya voy, Flavia. Te voy a hacer hospedador y creo que con eso te daría el poder de compartir la pantalla. Si no, tienes que pedir tú. Vamos a probar con esto. Sí, A ver, Flavia, si, no, si podés ahora. Si es que lo puse bien, ¿no? Porque a veces acá en el... no, pusiste a otro, me parece, Mauricio. Uy, vamos a... Sí, es lo que tiene acá Sí, a Moto a Moto, G5. Moto G. Vamos a ver cómo le puedo quitar a Moto ahora. O hacer hospedador. Te hago a ti, a Diego, vamos a probar. Reclamar el rol del hospedador. Ahí lo tengo. Diego. Arranco contigo, Flavia, contigo el hospedador. A Flavia. Bien, vamos a buscar. Hacela co-hospedadora si podés. Sí, pasa que cuando toqué ahí se mueve, entra alguien y se me mueve el lugar. Y eso fue lo que pasó ahí. Flavia. Hacer coanfitrión. A ver ahí. Flavia Tirelli.
A ver, Ahora ahora sí. Flavia. Perfecto. Buenísimo. Bueno. ¿Sí? ¿Empiezo? Sí. Bueno. Bueno, ahí el título que le pusimos a la charla, que en realidad la invitación fue para Flavia como primera autora y bueno, y después me invitó a mí para acompañarla y para participar en la charla juntos, lo cual le agradezco a ella y agradezco a Coindú, te agradezco a ti, Mauricio, por la invitación y el interés. Miramos la charla del año pasado de Fabio, que vi que estaba por ahí conectado, y creo que Anderson también estaba, así que aparece en alguna de las diapositivas, aparece el trabajo de ellos. El título que nosotros le pusimos a la charla es la traducción casi que literal del título del artículo, ¿sí? Poner la siguiente. El artículo, ahí lo tienen, fue publicado, salió ya hace un mes, unos 40 días que está disponible. Salió publicado en el Journal of National Conservation, ¿sí? Hay una lista grande de autores que nos juntamos para escribirlo, autores de Brasil, de Uruguay, acá de Uruguay estoy yo, está Nadia que está por ahí, está Martínez, el Colo Martínez, Enrique González, de Uruguay, y después está Mauro, que es de Argentina, y los demás, bueno, David, que es de Reino Unido, los demás son todos de Brasil. ¿Sí? La intención de escribir este trabajo, ya veníamos un poco discutiendo este tema y de acuerdo a los trabajos nuestros que venimos haciendo acá en la región, teníamos cierto interés en encararlo, y gracias al trabajo publicado por Fabio y por Anderson el año pasado, bueno, nos sirvió como de punto de partida y de estímulo para escribir algo respecto a nuestra especie, que pasó a ser nuestra, endémica ahora de la región, y ya no es más una especie que ocupa grandes áreas de América. La próxima. Entonces, ahora después aparece el mapita de Fabio y de Anderson, cuando al separarse la especie que quedó Leopardus munoai, ella se transformó en una especie casi que endémica a la ecorregión de la sabana uruguaya. Por eso utilizamos la ecorregión como área de estudio, digamos, y la llamamos endémica justamente por estar presente en esa región. Que cubre, como ven ahí, todo el Uruguay, cubre casi la mitad sur del estado de Río Grande do Sur, y cubre una parte de la Mesopotamia argentina, ¿sí? Sobre todo Corrientes, aunque podemos incluir también a Entre Ríos dentro del área. Es una región que ha sufrido en los últimos años, sobre todo la última quizás década y media, con este boom de agricultura que hemos tenido, y boom de monocultivos en general, ¿no? Tanto agricultura como eucaliptus, que hemos sufrido por igual los tres países. En la categoría la categoría de amenaza de esta ecorregión quedó muy como grave, ¿no? Como muy amenazada por su condición de transformación y destrucción de hábitat, ¿sí? Es una región, ahí tienen las referencias, tanto la WWF recientemente, que es la creadora, digamos, idealizadora de las ecorregiones, como Loyola y Etal, han categorizado esta región como muy amenazada, ¿no? Incluso es una de las más amenazadas de toda América del Sur, ¿sí? Si consideramos sobre todo también la pampa del lado argentino, del lado de Buenos Aires más hacia el sur. Entonces, es un área con muy pocas áreas protegidas, es un área de muy fácil accesibilidad para el ser humano, y por lo tanto para la producción del ser humano. Es un área predominante de pastizales, tiene montes, sobre todo en valles, en quebradas,
y a lo largo de ríos y arroyos, básicamente. El resto es todo campo nativo, campo natural, abierto, ¿sí? Y eso la hace muy susceptible a la transformación por actividades humanas, ¿sí? Próxima. Entonces, ahí tiene más o menos la región, geográficamente aislado sería, ¿no? Es ese verde un poco más claro, que hay que estar marcando. ¿Sí? La historia de esta especie ha sido muy cambiante, ¿no? Sobre todo desde García Perea del año 94 hasta el día de hoy, se han juntado y separado varias veces de acuerdo a los distintos análisis morfológicos, genéticos, moleculares. ¿Sí? Ha cambiado de nombre, ha cambiado de género, ha sido subespecie, ha sido especie plena, ¿verdad? Ha pasado por varias condiciones. En el caso ahí, los ejemplos que pusimos ahí, el de arriba, el de Johnson, el Johnson lo considera Lincailurus colocolo, ¿sí? O Lincailurus bracatus es Johnson, y abajo, después más recientemente, ambos son estudios genéticos, ¿sí? Los de Santos et al, y ahí ya la incluyen como Leopardus colocola. Esa clasificación de Leopardus colocola entró como especie del Brasil, entró con ese nombre, y fue categorizada en el Brasil con ese nombre, ¿sí? Acá en Uruguay, hasta el trabajo del año pasado, de Fabio y de Anderson, nosotros lo conocíamos como Leopardus bracatus, ¿tá? Entonces lo consideramos Bracatus monoai, ¿no? Leopardus bracatus monoai lo consideramos en Uruguay. Entonces ahora, aceptando la siguiente, entonces aceptando, ahí está el trabajo que mencionaba al principio, aceptando la sugerencia y las conclusiones del trabajo de Fabio y Anderson, por cuestiones sobre todo de conservación y de empezar a implementar planes de manejo, de no considerar a nuestra especie como una población de una especie más amplia. La tendencia es considerarla válida como el Leopardus monoai. Desde el punto de vista genético y molecular también se apoya mucho la separación, así que junto con el trabajo de Fabio y de Anderson, que incluye morfología, como que afirma la separación, y así lo vamos a empezar a considerar, y así se ha propuesto. Incluso se ha elevado una nota al órgano brasilero responsable de las especies, justamente para considerarla como dos especies separadas en Brasil, ¿no? Brasil pasaría a tener dos especies de gato de pajonal, ¿no? El Leopardus bracatus y el Leopardus monoai, ¿no? Entonces, por eso es bueno considerarlo como especies separadas y no como poblaciones de una misma especie, ¿no? Incluso ahora, recién hace un ratito me contaba Flavia del CAST Specialist Group, también ahora se va a reunir a reevaluar muchas de las especies de pequeños felinos, y bueno, y esta es una de las principales justamente por todo este revuelo que ha habido en los últimos años en cuanto a qué es, qué no es, se junta, se separa, si es especie, si es subespecie, o qué es, ¿no? Entonces, me parece que de a poquito nos vamos encaminando a una especie sola, y ahí finalmente podremos elaborar ese plan de acción y de conservación, que va a ser bi- o trinacional, ¿no? Trinacional seguro, y poder ver, bueno, de hecho, de cómo implementar su conservación. La siguiente. Entonces, a su presencia dentro de lo que es la sabana uruguaya, que es una región muy amenazada, o amenazada si queremos, en cuanto a su uso y modificación, la especie, ahora sí, la especie Leopardus monoai, está categorizada en la lista roja de las especies de Río Grande del Sur como en peligro, ¿sí? En el caso de Uruguay nosotros no tenemos especie de lista roja de mamíferos, pero se considera como una especie prioritaria para la conservación, ¿sí? Especie amenazada con prioridad para la conservación, de acuerdo a trabajos hechos, sobre todo vinculados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con la implementación de áreas protegidas acá, ¿tá? Entonces, se supone, entonces, si está como en peligro en Río Grande del Sur, acá en Uruguay la situación sería similar o un poquito peor, ¿no? Allá lo vamos a ver ahora con el trabajo. Después, otra característica de esta especie es que ocurre en densidades muy bajas, ¿sí? De acuerdo a la literatura y de acuerdo a trabajos
especialistas que se han hecho, su densidad es muy baja, ahí la tienen entre 0,01 y 0,05. Estos son datos recompilados en el workshop de especies amenazadas de pequeños felinos de Brasil del año 2012, por lo menos. Después se reutilizó más recientemente en la reevaluación, en el 2018. ¿Tá? Entonces sería una especie, entonces tiene todas las condiciones para ser una especie muy amenazada, ¿no? Vive en un área amenazada, ella está amenazada, tiene muy bajas densidades, y la tendencia es que desde el punto de vista ambiental no es muy prometedora, ¿no? Siguiente. Entonces el trabajo, nosotros nos propusimos, entre todos, contestar a esas 5 preguntas que están ahí. ¿Tá? Las 5 preguntas están planteadas en el trabajo, en el que les mostré al principio, que salió publicado, y la traducción es esas 5 ahí. La primera pregunta que nos hicimos fue cómo influyen las variables ambientales en su idoneidad de hábitat, ¿sí? A partir de modelos de distribución. ¿Tá? Esta especie está en peligro de extinción, es otra pregunta que queríamos contestar. ¿Cuál es la proporción de áreas adecuadas o idóneas para la especie que están debidamente protegidas, ¿no? Que están dentro de áreas protegidas que hay en la región? Después, otra pregunta fue si existe conectividad entre los hábitats idóneos que están dentro de las áreas protegidas, que están dentro de la distribución de la especie, y los sitios, es decir, si hay hábitats idóneos de la presencia de la especie dentro de áreas protegidas, y cómo esa conectividad entre áreas de mayor presencia de la especie, de acuerdo a los modelos, cómo va a ser de futuro, ¿no? Es decir, esa conectividad, cómo es la tendencia de la conectividad a futuro. Por lo tanto nos planteamos si esta conectividad se verá amenazada en futuro o no, ¿tá? A partir de los datos que hemos tenido nosotros, ¿sí? Bueno, te paso a ti. Entonces, nosotros recompilamos 93 de ubicación entre 2000 y 2018 para hacer los modelos de distribución potencial. Los resultados son estos. Esta área acá en verde oscuro es la área de la más adecuada para la especie. Y las son las áreas menos adecuadas. Entonces, observar esta área acá, que es una área muy importante para la especie. Cuando nosotros pegamos solamente esta área, que es la área más adecuada, y plotamos, colocamos sobre un mapa de sistemas ecológicos que fue creado por Hasenac y colaboradores, nosotros podemos observar que hay 2 sistemas muy importantes para la especie. Un sistema es este, que son campos con antropogonias y asteráceas, acá es un ejemplo de esto, y los campos graminosos, centro de la sabana uruguaya, y que están acá. Entonces, si podemos mirar estas, podemos ver que el nombre gato del pajonal está bien apropiado para, de acuerdo con las áreas más adecuadas para la especie. Y vamos para nuestras preguntas. ¿Cuál es la proporción de áreas adecuadas para el gato de pajonal que están debidamente protegidas? Entonces, cuando nosotros hicimos la comparación, las áreas más adecuadas, que son las áreas en verde oscuro, menos de 1% de las áreas están protegidas. Y cuando estimamos para toda la sabana uruguaya, las áreas protegidas están en menos de 4%. Entonces, nosotros podemos decir que no está debidamente protegida. Bueno,
La otra pregunta es, ¿esta especie está en peligro de extinción? Entonces, nosotros hicimos, ¿qué se dice? No. Sí, hicimos. Hicimos muchos escenarios para entender el estatus de conservación de la especie. Entonces, creando acá con diferentes áreas, años de áreas, y diferentes proporciones de individuos maduros y en todos los escenarios, todos el estatus de conservación estaban en una de las 3 categorías de amenaza de IUCN. Entonces, sí hay un peligro de extinción porque en todos los escenarios, desde el más ameno hasta el más peligroso, todos encuentran en un estado de conservación de una amenaza. Y vamos a la próxima pregunta de nuestro estudio, ¿existe conectividad de hábitats adecuado para las áreas protegidas? Acá son las áreas protegidas. La conectividad, tanto el verde, la color verde es las áreas más conectadas. Las colores blanco y rojo son las áreas de menos conectividad. Que nosotros podemos ver en este mapa es que tiene la más alta conectividad que hay entre dos áreas protegidas, entre Brasil y Uruguay, es entre la área de APA de Ibirapuitã y Lunarejo, porque en todas las otras la conectividad está dentro de las áreas, o las áreas que están lejos no hay conectividad. Entonces, poca conectividad entre las áreas protegidas, ¿sí? Y cuando estimamos la conectividad entre las ocurrencias, entre las ubicaciones, nosotros observamos una mayor, más alta conectividad en esta área también más central aquí. Y las áreas de más alta conectividad son en la color azul y verde. Y las áreas con menos conectividad acá son las áreas en rosa. Y cuando nosotros pegamos esta parte, que es las áreas en azul y verde de más conectividad, y observamos esto en un mapa de amenaza en el futuro, podemos observar que más del 90% de la área de más alta conectividad están en la categoría de más alta de amenaza para el futuro. Entonces, la conclusión de este trabajo es que es un felino endémico que está muy amenazado de extinción debido a una combinación de factores: tamaño de población pequeña, limitada disponibilidad de hábitat, escasa e inadecuada protección, inminente perspectiva de perder la conectividad y áreas adecuadas debido a la conservación de hábitat. ¿Y qué son las amenazas que nosotros observamos? La expansión de la agricultura basada en el monocultivo, muchas muertes por atropellamiento, ataques por perros domésticos, perseguición y caza por depredación, principalmente por aves de corral. Acá hay unas imágenes. Esta especie puede ser extinta en las próximas décadas. Entonces, destacamos la urgente necesidad de un enfoque internacional
para asegurar la sobrevivencia a largo plazo de este elusivo felino. Y nos gustaría, por finalizar acá, nos gustaría de dedicar esse trabajo a Peter Croucho, el ícono brasileño y sudamericano en la investigación y conservación de felinos que fue víctima del COVID-19. Peter ayudó a idealizar el presente estudio y siempre fue fuente de inspiración y apoyo en muchos de nosotros. Entonces, gracias y gracias por todo. Perdón por mi español. Más una cosa. Acá hay el... si quieren seguir la red en Pampas Cat Working Group, es un grupo, es una red de protección del gato de Pajonal, de todos los gatos de Pajonal. Entonces pueden entrar en Instagram, cosas así, en Facebook, y seguirlos. Pienso que es eso. La intención, completando y terminando, la intención básicamente del trabajo es llamar la atención a la nueva realidad que tenemos con esta especie y el lugar donde ella existe, ¿no? Es decir, realmente la amenaza el grado de amenaza que tiene por su tamaño de especie, por ser un felino, por todo lo que eso representa como especie carismática, y la intención era esa, ¿no? Juntarnos muchos a levantar ese problema y a publicarlo y hacerlo notar para que a partir de él podamos empezar a pensar cómo cambiar, ¿no? Y sin duda áreas protegidas es lo más complicado que tenemos para solucionar. Empezó en mi doctorado, nosotros estábamos intentando capturar el gato de Pajonal, intentamos por 2 años y nada. Entonces empezamos a hablar con todas las personas que estaban en el campo y cosas así, y no había nada. Entonces pensamos que sería importante hacer algo como eso para entender un poco de la distribución. Nadia empezó con un estudio en Uruguay, y después nosotros ampliamos para ese estudio, y es esto. Entonces, acá hay un poco de la realidad de la situación de este gato que es endémico de esta región. Tenemos que pensar en esto. Y ahora que veo que están Norberto y Javier, que están por ahí, la Mesopotamia argentina tiene que juntarse a nosotros urgente, y el límite oeste por lo menos tiene que ser el río Paraná, así que hay que sumarse, y entre los 3 países, digamos, las 3 trinacional, elaborar políticas en conjunto, ¿no? Que quizás sean la primera vez que podamos tratar de hacerlo y sacarlo, porque individualmente cada país vamos a tener, bueno, Argentina peor por su tamaño, ¿no? Por el tamaño del área que ocupa en Argentina, pero si en Río Grande del Sur, que es donde está la mayor área de adecuabilidad para que él esté, es catalogado como en peligro, en Uruguay probablemente sea en peligro o próximo a críticamente en peligro, y bueno, en Argentina mucho más, ¿no? Entonces, como mínimo está en categoría de en peligro, que ya es muchísimo, ¿no? Muy bien. No sé, Diego, Flavia, no sé si ya quedan abiertos a preguntas o... Sí, claro que sí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, más allá de, bueno, están recibiendo muchos mensajes de felicitaciones y agradecimiento por el trabajo. Sí, Anderson pregunta si sería el gato más amenazado de la región no tropical. El complejo gato de Pajonal seguro. Ahora, si el nuestro es el más amenazado, no sé.
pero porque hay otros que tienen una distribución un poquito más chiquita, ¿no? Pero sí, es uno de los más amenazados, sin duda. A futuro probablemente sea el más amenazado, ¿no? A futuro Sí. sea el más amenazado. En Brasil va a ser en perigo, categorizado como en perigo. Sí. Y en Argentina ahí, yo no sé en Argentina qué categoría exactamente. Bueno, lo que pasa es que creo que es previa la categorización. Estaría como toda la especie, ¿no? Sí, la categorización fue previa a la revisión taxonómica. Sí, Acá sí. lo que dijeron interesante de Uruguay, que bueno, es del tema de la baja cantidad de áreas protegidas que tenemos, que es un tema que, bueno, nos preocupa a nosotros como ONG y esperamos seguir trabajando en eso. Y en este caso también, este artículo también nos da un poco más de fuerza como a la hora de, ya sea de difundir o de presentar a autoridades para tratar de seguir avanzando en ese tema. Y lo otro que se me viene, que no sé si hay alguien quizás, o ustedes mismos o alguna otra persona que esté presente, es el tema del bioma pastizal, ¿no? Porque normalmente creo, por lo menos mi sensación es que no es muy, en Uruguay por lo menos, no es muy considerado, ¿no? Es muy común la quema de pastizales, el uso de la terminología campo sucio, como que es un ambiente que se lo considera como que, no sé, distinto a mismo la propia gente de campo, ¿no? O sea, que a veces tiene un poco más de conciencia, estamos hablando generalmente, ¿no? Más allá de que hay casos que piensan distinto, o la conservación hasta de un monte o hasta de un humedal, más allá de la degradación propia que hay también sobre esos biomas, pero el pastizal en sí mismo, como que bueno, creo que lo hemos hablado con un compañero en un momento, no sé si hay un estudio mismo de la amenaza de ese ambiente. Es el motivo, creo, por el cual está considerado amenazado, ¿no? El ambiente como ambiente, ¿no? Yo agregaría a tus áreas protegidas, que mencionaste el comentario que hiciste tú de áreas protegidas, que es igual acá que en Brasil, ¿no? Es la categoría de áreas protegidas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el 1% del país en áreas protegidas, pero en categorías muy laxas de protección, ¿no? Entonces, eso también, y lo mismo pasa en Río Grande del Sur, ¿no? Sí, Son categorías de muy poca protección. y te agrego, Diego, algo que pienso que no es solo a veces arrancamos con la categorización y la protección, como quien dice, legal o en papeles, pero después está la protección in situ que nosotros hemos sido testigos de casos donde áreas protegidas ha habido desmonte sin autorización y casos donde a veces, hasta a veces ha habido guardaparques que no pueden ingresar a veces a un predio sin una autorización del propietario, porque obviamente las áreas protegidas en Uruguay, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, estamos hablando de grandes rasgos, son todas privadas, ¿no? Entonces, tenemos el problema de lo que vos decís, de que la categorización quizás no es la adecuada, la que más protege, pero después estaría el tema de el propio control o fiscalización de que no suceda en esa área protegida situaciones que atenten contra ella. Sí, ahí Norberto pone que en Argentina es vulnerable, pero el mapa de distribución es toda la especie como era antes, ¿no? Habría que, si se acepta esa clasificación nueva en Argentina, de recategorizarla, ¿no? Cintia ha hecho una pregunta, ¿cuál es la importancia de hacer separación de especie y no considerar la otra población? Yo pienso que acá tenemos que pensar en conservación para esta unidad o especie, porque los gobiernos solamente dan importancia si es una especie. Acá en Rio Grande do Sul, nosotros intentamos incluir el gato de pajonal en un plano territorial de protección, de acción. Y no estaban permitiendo porque no era una especie, cuando era Leopardos colo-colo. En el momento después del artículo de nacimiento, es que se cambió a una especie, el concepto de especie,
los gobernantes entonces decidieron que sí, entonces pueden, la especie está contemplada en el plano de acción territorial, sí, porque es una especie. Entonces, yo pienso que la cosa más importante acá es la decisión de los gobernantes, porque las personas solo dan importancia cuando son especies, no subespecies. Mismo que nosotros, puede ser, nosotros podemos pensar que es algo que puede ser, que es importante si es una población desde tiene una variabilidad diferente genética, pero si no es una especie, no es importante para las personas que hacen la acción. Entonces, yo pienso que esa es la cosa más importante, pensando en conservación, ¿sí? Y yo pienso que es eso. No sé si Diego, Nadia o Javi quieren... Sí, no, le agregaría eso que tú dijiste, Flavia, que una vez que se declara especie distinta y no es subespecie o población de una especie más amplia, es que pasa a ser endémica, ¿no? Y en el caso de Río Grande do Sur pasa a ser endémica de Río Grande do Sur, solo está en ese estado. Entonces, eso también le da otra importancia, ¿no? Para las políticas de conservación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Ahí sí, hola. Sí. Nadia. No sé si había alguien más que quería hablar, si no yo quería hacer un mínimo comentario. Bueno, primero felicitarlos por la presentación a Diego y a Flavia. Te salió bien, Flavia, se entendió todo. ¿No? Y bueno, nosotros tal cual que primero estábamos pensando con Enrique y el Colo hacer un trabajito del gato de Pajonal acá en Uruguay, y justo el Colo se encontró con Flavia y comentaron, y la verdad que le diste un vuelo increíble al trabajo y salió algo mucho más de lo que nosotros estábamos pensando. Que igual nos queda un debe de hacer otro trabajo juntos, un poco más ecológico, de ver qué información tenemos realmente de esta unidad nuestra, separar un poco de las otras unidades. Y bueno, y la realización esto de que es una especie también nos ayuda incluso para conseguir fondos, ver lo importante que es de conseguir fondos, porque a mí me ha pasado, bueno, a ustedes también, creo que a Flavia también, de aplicar a fondos para este gato siendo considerada una subespecie, con toda la misma importancia de que esta subespecie puede desaparecer, que es una unidad genética individual y todo, y no conseguir fondos. Recién ahora que se considera que es una especie, es como que, wow, entonces ahora sí es importante. Y además de las áreas protegidas, acá en Uruguay me parece que tenemos que mucho en lo que es divulgación, concientización y sensibilización de la gente, porque me parece que es imposible considerar que vamos a poder hacer la cantidad de áreas protegidas suficiente para poder realmente proteger a este felino y bueno, y los felinos en general. Creo que hay que apuntar a sumar estrategias, ¿no? Además de las áreas protegidas, sumar conservación predios privados, sumar sensibilización de la gente. Y es uno de los felinos que menos se conoce acá en Uruguay. O sea, el gato montés suena, el margay suena, pero el gato de Pajonal casi nadie lo conoce. Y es un trabajo que tenemos que empezar a hacer y que estábamos re quedados nosotros, porque en realidad era considerada una especie bastante común en Uruguay. Si bien no era fácil de ver, se considera que está en todo el Uruguay, bueno, no está muy amenazada, hay muchos registros. Y empezás a ver y la mayoría de los registros son re viejos y casi no hay registros actuales. Entonces la verdad que te re felicito, Flavia, y bueno, a todos los autores, pero vos como líder que le diste un realce súper importante a este trabajo y llamaste la atención a todos los uruguayos, estamos medio quedados acá de, pongámonos las pilas a trabajar juntos y meterle cabeza a ver cómo estudiar este gato, porque si queremos plantear acciones estamos medio que no. ¿Dónde lo vamos a ir a buscar? ¿Con qué método? Porque con las cámaras trampa no se ve fácil, capturarlo menos, es porque, no sé, tenemos que meterle cabeza y bueno, juntarnos y empezar a trabajar más. Bueno, felicitaciones y esos eran mis comentarios. Y bien, Mauricio, por organizar la charla, buenísimo. Gracias, Nadia. Bueno. Permiso, Mauricio, buenas noches a todos. Ángel. Soy Ángel, en realidad está con el nombre de mi señora, pero es Ángel que te habla. Me dirijo a ti en particular, Mauricio, que conoces más la cosa. ¿A quién le puedo mandar por WhatsApp
unas imágenes, son malas porque son tomadas con un celular y una linterna, hace unos 10 días, de un gato que tiene un felino salvaje es, yo pienso que es un doméstico asilvestrado, pero no sé, tiene muchas características de un gato de pajonal también. Entonces me gustaría mandarle a alguno esas imágenes para que las vea. Son imágenes de muy mala calidad porque en una mano sostenía un celular, porque fue con lo que pude grabarla de noche en el campo, y en la otra una linterna. Entonces imagínate que es muy difícil, ¿no? Pero se ve muy bien la cabeza, se ve la cola, se ve... Hay características que no me cierran, pero hay otras, tengo dudas. Me gustaría presentársela a alguien que pueda analizarla. Ángel, capaz que lo puedes hacer, porque digo, acá hay varias personas que para no darte muchos nombres, quizás centralizala y me mandás a mí, porque yo he compartido con Javier, Pereira, con Nadia, bueno, ahora está Diego, o sea,